Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa de deportes de MK Televisión. Programa de deportes, programas de diversión y programas de entretenimiento. No olvidemos nunca que el deporte, aunque es todo 100% competición, no deja de tener esa parte lúdica, tanto para los que lo practican como para los que lo ven. El deporte en pleno es el que hoy traemos aquí, porque hoy tenemos el estudio, yo creo que lleno de aquellas hormonas tan bonitas que se llaman feromonas, ahora me lo corregirán ellos si se llaman así, que produce alegría, también produce agotamiento y además en un deporte en el que hoy nos vamos a basar, el deporte en Ontinyent y en toda la comarca de la Val de l'Albaida, que como siempre decimos hay multitud de características en ese abanico que siempre nos gusta decir, tan serio y tan importante, pero que poco a poco queremos ir conociendo a todas aquellas personas que de forma directa, íntegramente hacen posible que tengamos esa tensión, que tengamos esa relajación, que tengamos ese interés por la competición, por el superarse, y esa palabra, la de superarse, es un poco la que hoy va a dominar los próximos 30 minutos en este programa de información que hoy queremos que sea de entretenimiento y sobre todo de conocimiento de un deporte como es el triatlón. Hoy tenemos con nosotros a tres invitados del club local de Ontinyent, Prosolia Triatló. Están con nosotros en el estudio y vamos a hablar sobre sus logros, sobre lo que es este amplio deporte, por ser tres modalidades le vamos a llamar amplio, y de lo que es este intenso deporte como es el triatlón, que ustedes lo conozcan aquí en la ciudad y en la comarca de la Val de l'Albaida. Prosolia Triatló es el nombre de este club, también el patrocinador, que es importante también en este tipo de actividades. Y bueno, los tengo aquí totalmente formales y dispuestos a hablar, porque en momentos previos a la entrevista, la verdad es que son chicos muy divertidos y muy alegres y lo demuestran luego en las competiciones, con la seriedad y con la alegría también que se lo toman. Pero vamos ya con esa alegría y a presentarles a ellos. Tenemos aquí con nosotros a Michael. Muy buenas noches, Michael. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? ¿Preparado para la próxima ya? Y ahora veremos por qué. Efectivamente. Una próxima, porque recientemente viene de hacer una carrera muy importante de la que hablaremos ahora mismo, Michael. Sí. Gracias por venir al programa de MK Televisión. A vosotros. Y luego pues también tenemos a Granero. ¿Granero? Eres tú, Granero. És tu, Luis. ¿Cómo está, Granero? Molt bé, bona nit. Y con buen humor, ¿no? Sí, Tú no? llevas buen humor también cuando vas en bici nadando, llevas el buen humor encima. Segons el quilòmetre. Hay kilometraje que El luego... quilòmetre que ja no... Bueno, Granero, que también está con nosotros, quieren que utilicemos sus nombres de guerra, ¿no? Porque luego quizá el nombre, vuestro nombre en el documento nacional de identidad, luego a lo mejor entre los compañeros o en el mundillo nos conocen. Pues nada, Granero, Michael, y vamos a presentar también a Luis Guerola. Luis, buenas noches. Buenas noches. Tú también eres bueno, pues un gran Ironman, triatleta y sobre todo, pues grandes personas, venga, grandes personas. Bueno, nos gusta el deporte y hacemos pues lo que nos gusta. Esto, yo siempre digo que esto es como una droga. Se empieza con una pequeña dosis y se va aumentando. Sí, bueno, yo de ese tipo de cosas no entiendo nada, pero lo de las feromonas que yo he dicho antes, que son unas hormonas que generan felicidad, se crean en el deporte. Cuando una persona hace deporte, se crea. Sí, el resultado está en que la gente cada vez hace más deporte y el que lo prueba se engancha. Es una mezcla de sufrir, disfrutar. Sí, sí, sí. También noto que la gente ahora, y esto que voy a decir quizás es un poquito triste, pero con motivo de la crisis tiene mucho tiempo libre y la gente está haciendo mucho deporte también por eso. Es una estadística que no lo digo yo, vamos, es un poco que está pensado, Michael. Se ve en la calle, se ve que la gente tiene mucho tiempo libre y, por ejemplo, se está viendo, por ejemplo, se están comprando muchas bicicletas y la gente está entrenando mucho y está mejorando lo que antes no mejoraba. Y luego, Granero, el tema de, por decir algo en referencia al tiempo libre, ya no de la crisis, no quiero utilizar estos términos en un programa que yo quiero que sea divertido y alegre, pero hay que tener mucho tiempo para entrenar este tipo de deporte, ¿no? És que, anem a veure, una cosa és el que acaba de fer, per exemple, Michael, i una altra cosa és el que, és a dir, que per a fer córrer, fer ciclisme, pues clar, necessites un temps, però clar, és a dir, qualsevol persona pot córrer, pot anar en bici, pot nadar, que no és necessari tindre 10 hores al dia per a... És a dir, el cas de Michael és l'extrem. Sí, sí. Qualsevol persona pot practicar deporte.
Para eso hemos venido aquí, para que nos contéis cómo realizáis vuestro deporte, en qué tiempo, en qué franjas, de qué manera, qué intensidad, todo esto es lo que queremos que conozcan. La gente habla mucho del triatlón o del Ironman en este caso, porque vamos a hablar también de esto, con palabras mayores, y no sabemos muy bien lo que supone eso. Yo quiero daros primeramente la enhorabuena a los tres por los logros que habéis tenido y que hablaremos de uno en uno de ellos. Pero bueno, inicialmente, pues para hablar del Ironman, en este caso, que nos va a explicar en qué consiste este hombre de hierro, por decirlo así claramente, que nos enteremos todos. Queremos a Michael que nos cuente esta hazaña que ha hecho. Viene concretamente de hace un par de semanas de Calella, en Barcelona, de hacer un Ironman, y cuéntanos ¿en qué consiste? Hace 2 semanas te vemos vivo, entero, con las piernas en su sitio y la cabeza también en su sitio. Bueno, pues lo primero que podía explicar, aunque soy el más novato en el tema de esto de los Ironmans respecto a mis compañeros, es las distancias del Ironman son 3.800 metros de natación, que bien se hace en mar abierto o incluso a veces en pantanos o en ríos. Luego a continuación se continúa de 180 kilómetros de ciclismo para luego pasar a una maratón de 42 kilómetros corriendo. Estas serían los tres segmentos del Ironman. Bueno, a esto yo es que me he quedado así un poco con silencio para que se notara un poco el asombro tras tu respuesta, que se notara el asombro. De todas formas, el mundo del deporte siempre es competitivo contigo mismo. Haces una cosa y luego quieres otra cosa y luego quieres un poquito más. Tu cuerpo te lo pide, tu mente también. Creo que a una carrera de unas distancias tan voluminosas como esta se llega después de mucho recorrido detrás. Sí, bueno, esta distancia en un primer momento parece una cosa imposible. Lo ves, hostia, un Ironman, parece complicado, ¿no? Pero luego, con el entrenamiento de meses y meses y sobre todo con una buena base, esto no viene en un año te pones a hacer deporte y haces un Ironman, ¿no? Esto viene ya de muchas maratones, de muchas horas de bicicleta, viene de años atrás, para uno estar bien preparado. De todas formas, bueno, él es Michael, que ha hecho un Ironman, ha sido su primer Ironman, seguramente no va a ser el último, por la cara que pone cuando lo habla, yo creo que no va a ser el último y que vas a estar en ello. No reíros porque vosotros habéis repetido, hicisteis el primero y luego habéis repetido, así que vamos a empezar por el que ha hecho cuatro Ironman, 4 competiciones de esta distancia y de estas características. Y bueno, pues es Luis, y cuéntanos un poco cómo ha sido tu proceso de estar jugando en la calle Las Canicas a pasarte al Ironman. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Qué pasa ahí en tu vida? Y dices, quiero probar esto, Luis. Yo empecé en el mundo del deporte con 10 años haciendo atletismo. Luego a los 14 años me dejé el atletismo y me pasé al ciclismo. Ya por aquella época se empezaba a hablar del Ironman. Me acuerdo yo de reportajes del Ironman en Eurosport y es algo que se me quedó a mí metido y digo, eso lo tengo que hacer yo. No sé cuándo. Yo con 18 años me fui a estudiar a Valencia, dejé el deporte y aproximadamente con 30 años, por culpa de un triatlón que se hizo aquí en Onteniente, quise probé, me gustó, me enganchó y ha sido un proceso. Primero hice triatlones de distancia sprint, luego hice triatlones de distancia olímpica, cada año aumentaba la distancia, hasta que en el 2009 probé el Ironman de Lanzarote. Me gustó y he repetido. 2009, 2010, 2011 y 2012. Para el 2013 quiero descansar, mi cuerpo me pide un descanso, descanso de distancia Ironman. Sí. Quiero continuar haciendo deporte, haciendo medios Ironmans como distancia más larga, y ya veremos lo que me pide el cuerpo para el 2014. Sí, exactamente. En este mundo del deporte de fondo y de larga distancia, el descanso siempre es activo, descanso activo. Sí, yo creo que es muy importante escuchar al cuerpo, y el cuerpo te va pidiendo o más caña o menos caña. En mi caso me pide un poco de descanso. También te pide descanso y te pide Lanzarote, todos han sido en Lanzarote, por eso se reía Granero. Exactamente. Lanzarote es un triatlón mítico porque se realiza en una isla volcánica similar a la de Hawái. Hawái es la meca del Ironman. Tiene un perfil que no es fácil,
tiene 2.500 metros de acumulado, porque aparte de la distancia tienes un desnivel. Y encima es una isla muy ventosa. Es una isla que está en medio del Atlántico, al lado de Fuerteventura. Fuerteventura significa fuertes vientos. Y encima suele hacer una temperatura que hace calor. Y es un Ironman duro. A mí me gustó, no sé, me gustó y bueno, es en España, que también es para valorarlo. Y también por fechas, pues me venía muy bien. Nada, he repetido 4 años y seguramente... me sabe mal no hacer un quinto, porque en Lanzarote, por hacer 5 Ironmans, te dan una medalla, pero bueno, lo dejaremos para más adelante. Habrán muchas oportunidades, Espero. supongo. Es que preparar un Ironman no se prepara en 2 meses, necesitas 7, 8 meses de preparación específica. Sí, sí, sí. Exactamente. Si hablamos de tiempo de preparación, tiene que haber un tiempo de descanso activo entre uno y otro, y un poco tu mente también se tiene que preparar. La mente de Granero 8 veces se ha preparado para este tipo de pruebas, y bueno, queremos saber un poco tu experiencia en este mundo del triatlón, Ironman 8 veces y bueno, con descanso en medio. ¿Cuántos años llevas tú haciendo este tipo de cosas? Porque se alarga el tiempo si pensamos en 8. No sé, cada uno, yo pienso que es lo que ha dicho Luis, el cuerpo es la señal. Si te pide y tú ves que puedes ir y estar, pues lo haces. Yo por ahora tengo ganas del próximo. Ya estoy pensando para el 2013. Acabamos de hacer un medio ahora el sábado pasado y no sé, ya tenemos el proyecto del 2013 ahí. Sí, por ahora, si no pasa nada, lo que dice también Luis, el Ironman no se prepara, tienes que tener, el Ironman es el día a día. Y cuando llega el Ironman, la prueba en sí, la semana del Ironman, pues el Ironman ya lo tienes hecho prácticamente, simplemente correrlo. Pero que no sé, a mí por ahora el cuerpo me aguanta y sobre todo no tengo lesiones, que es lo fundamental, que acompañe la cabeza y que te acompañen las lesiones y sí, bien, a por el 9º. Tranquilamente hacia el 9º, de todas formas sí. Es exactamente, Granero, como tú dices, como dicen vuestros compañeros, es un día a día, un entrenamiento día a día, incluso pues pruebas que podéis hacer los fines de semana que se correspondan con parte de vuestro entrenamiento, ¿no? Que son pruebas que acopláis y nada, vamos a volver con Michael. Cuéntanos un poco este Ironman que hiciste hace 2 semanas, esta competición, ¿no? Fue en Calella, fue en Barcelona. Sí. Cuéntanos un poco por qué elegiste este y un poco cómo se desarrolló, que conozcamos pues, este mundillo como es y concretamente este que hiciste. Pues la verdad que el tema de hacer un Ironman, yo ya llevaba varios triatlones de distintas distancias, pero el año pasado tuve la suerte de correr la maratón de Nueva York y este año quería volver a correrla, por eso pues, estuve preparándome para conseguir una marca con la cual si la tenías podías acceder a comprar el dorsal y correr, pero por motivos desconocidos con la marca y todo, pues en Nueva York no me acogieron. Entonces dije, sí, pues ahora voy a hacer un Ironman, no voy a hacer la maratón, voy a hacer la maratón, los 180 kilómetros y la natación también. Entonces, claro, eso fue en el mes de abril. Calculé el tiempo y digo, pues me tengo que ir por lo menos al que hacen en octubre. Es que Ironman en España hacen 2 o 3 o 4 como mucho y la mayoría son en mayo. Entonces por meses y preparación lo único que me podía ir allá a octubre. Lo que pasa que es una fecha bastante, estaba comentándolo esta mañana con los compañeros, que es una fecha mala, porque una que ya las inclemencias del tiempo, yo tuve mucha suerte porque ese fin de semana hubo bastantes problemas con el tiempo de lluvias y de viento y tal, ese día salió bueno. Pero tienes que prepararte durante todo el verano y en verano hace mucho calor, tienes que madurar mucho y es muy sacrificado. Ese es estás diciendo en mayo, bueno, en nuestro país pues puede hacer una temperatura ideal de humedad y puede ser ese el momento, ¿no? Es mejor temperatura y aparte nos remontamos a los meses anteriores de preparación, entonces claro, ya es de todo el invierno, primavera, y no es lo mismo que prepararte todo el verano.